Hoy día miércoles 4 de Tamuz 5774, 2 de julio del 14. En este shiur vamos a resaltar un mensaje importante que necesitamos nosotros en estos días difíciles que estamos pasando. Sabemos que el mes de Tamuz y el mes de Av son dos meses peligrosos para Am Israel, como dice el Ben Ish Chai en nombre del Zohar, que Jacob y Esav repartieron el calendario. Jacob se llevó Nisan, Iyar, Sivan, los 3 meses primeros del verano, y Esav se llevó Tamuz, Av, Elul. Solo que Jacob tuvo una fuerza por alguna razón de recuperar el mes de Elul, el mes de Selijot, y quedó en manos de Esav, Tamuz y Av. El mes de Tamuz y el mes de Av es dominio de Esav. Esav es la fuerza de la maldad, la fuerza de los enemigos de Israel. Por eso pudieron cuartear la muralla de Jerusalén el día 17 de Tamuz, que va a ser el ayuno de este martes en 8. Digo, por si alguien sale de vacaciones, que se programe. Del próximo martes en 8 días es ayuno obligatorio para hombres, mujeres y niñas mayores de Bar Mitzvah y Bat Mitzvah. De este martes en 8, Shiva Asar Betamuz, y después después de 3 semanas, el ayuno de Tisha B'Av, que es de 24 horas. Entonces, en estos 2 meses difíciles para el pueblo de Israel, Tamuz y Av, tenemos primero que todo que tener doble precaución, doble cuidado de no hacer cosas que arriesgan y ponen en peligro a la persona. Porque la persona, cuando se pone en peligro, necesita doble protección, y es un mes que no estamos tan protegidos como otros meses debido a que el dominio de la fuerza de los enemigos de Israel está más fuerte en estos 2 meses. Y bueno, eso se materializa con la tragedia que nos enteramos en Eretz Israel del encuentro de cadáver de los 3 muchachos secuestrados, que fue muy triste. El papá en el entierro de uno de ellos le dijo: con el talet que te puse el día de Bar Mitzvah te voy a envolver para enterrarte. Así le dijo al papá, hizo llorar a toda la gente. Y otro papá dijo que el discurso funeral ya lo preparó 3 días después del secuestro. Ya se imaginaba que no iban a regresar. Fue muy triste pero por alguna razón sucedió en el mes de Tamuz, para un poquito alertarnos que son meses peligrosos. Y vamos al final de la clase a encontrar otra explicación por qué exactamente los cadáveres aparecieron el día de ayer. ¿Sí? Una relación con el Daf Yomi, que se está estudiando a nivel mundial. La encontré y estoy muy impresionado de eso, pero esto lo voy a decir hasta el final. A la primera parte de la clase vamos a dar un mensaje de cómo podemos nosotros, de una manera relativamente fácil, protegernos de estos 2 meses difíciles. Cómo estar más protegidos, cómo estar más vacunados de una manera fácil, sin hacer cambios drásticos. En términos generales, la persona se protege haciendo mitzvot y absteniéndose de hacer cosas indebidas. Cuando una persona ofende a alguien, se expone a que le pase algo. Eso está sabido y comprobado. Cuando una persona comete una falta, está expuesto. Y cuando una persona comete una mitzvah, está más protegido. Entonces eso es en términos generales. Sin embargo, hoy vamos a dar una pauta más fuerte, más potente, sin necesidad de hacer tantas acciones, que también pueden ayudarnos a estar protegidos en estos meses difíciles de Tamuz y de Av, como dijo el Zohar y el Ben Ish Chai, que son dominio de Esav Arashai, de la Sitra Jara, y de los peligros que se acechan. Dijo el presidente de Rusia la semana pasada, el día viernes, que si sigue esa tendencia de Irak, que está cayendo en manos de Al-Qaeda, del grupo terrorista,
pone en peligro no solo al Medio Oriente, sino al planeta entero. Que la situación, entonces hay cosas que están difíciles, están pasando difíciles. Hoy tuvieron que clausurar el Har HaBayit atrás del Kotel porque encontraron un cadáver de un niño palestino de 16 años quemado, y no saben si es venganza de los Yehudim o si es un problema familiar que tenían ahí. Parece que el niño era un niño complicado, entonces están ahí, entonces tienen miedo que haya reacción. Entonces la situación no está tan pashut, y los mensajes que vamos a dar, el mensaje principal de la charla de hoy va a ser un consejo para estar más protegido y más vacunado en estos días difíciles, y en términos generales, cuando la persona siente que hay situaciones y necesita más protección, saber cómo protegerse. Rabotai, en la Torá que leímos la semana pasada, hay algo muy raro que merece ser resaltado, y lo dice el Ramban Nachmanides en la Perashat Jukat, ¿sí? En esta Perashá que leímos la semana pasada, la Torá da un brinco de 38 años. Desde la historia de Korah hasta 38 años después no se sabe nada qué pasó. No se sabe nada. Dice el Ramban, Veine en Lanu, así dice, no tenemos ningún remes, ninguna alusión de algún suceso importante, de algo. Así dice el Ramban, la Rabbeinu Bajie, lo voy a leer de adentro. Rabbeinu Bajie, dije Ramban, pero es Rabbeinu Bajie. Vedá, y tienes que saber, She'en batorá klal shum maaseh o shum nebuah rak bashana rishona o bishnat arba'im. Lo único que tenemos de la historia del pueblo de Israel en el desierto es el año 1 y el año 40. Los 38 años del medio no sabemos nada. El primer año de la salida de Egipto, que salieron en Nisan, luego se entregó la Torá en Sivan, se rompieron las tablas en Tamuz, fueron los espías se entregó las segundas tablas en Kippur, luego se se inauguró el Mishkan el año siguiente en Rosh Chodesh Nisan. El 20 de Nisan partieron rumbo a Eretz Israel y fue la queja de la carne, estuvieron 30 días. Luego fue la Lashon Hará de Miriam, que duró 7 días, fue los espías, que duró 40 días. Tisha B'Av, lloraron, se les decretó estar deambulando ahí. Después de un mes vino la historia de Korah, que se rebeló contra Moshe y se lo tragó la tierra en el mes de Elul de ese año, y desde ahí no sabemos nada. Después de que se tragó la tierra a Korah, no se sabe nada hasta 38 años después, que cuenta la Torá, Vayabou Bnei Israel, Kol ha'edá midbar Tzin b'chodesh harishon. Llegaron todo el pueblo de Israel al desierto de Tzin en el mes de Nisan del último año que iban a estar en el desierto. Vayeshev Ha'am beKadesh, el pueblo llegó a un lugar que se llama Kadesh. Batamo Cham Miriam, falleció ahí Miriam. Vatikaber Sham, y fue enterrada ahí en Chutz La'aretz, fuera de Israel. Velo haya maim la'edá, y no había agua para el pueblo. Vaikalu al Moshe y Aarón, se quejaron contra Moshe y Aarón, y ahí fue la historia famosa que Moshe le pegó a la piedra. Entonces en esta perashá hay un salto de 38 años. El primer mensaje es que la Torah no es un libro de historia. Si fuera un libro de historia, te contaría, mira, cuando fueron acá pasó. No, aquí hay enseñanzas, y como en esos 38 años no hubo ninguna enseñanza, no solamente eso, no solamente que no hubo ninguna enseñanza, según lo que dice Rashi en la perashá de Barim, Moshe Rabenu no tuvo profecía 38 años. 38 años no habló con Hashem. Porque ya que el pueblo está castigado y sentenciado, el maestro también. Dice, pobre del pueblo de Israel, que los grandes reciben golpes por los chicos, el maestro por causa del alumno. Los alumnos, si el pueblo merecía estar deambulando, y ya que el pueblo está Hashem enojado con ellos,
el líder del pueblo también no recibe la palabra de Hashem. Vahí, Aharé, cuando murieron toda la generación esa, por primera vez Hashem se le presentó a Moshe después de 38 años. ¿Está bien? Este es el primer mensaje, que la Torah no es un libro de cuentos, es un libro de enseñanzas, y como en esos 38 años no pasó nada que nos deje un aprendizaje, se saltea la Torah esos 38. Ahora llegamos al año 40, el último año del pueblo de Israel en el desierto, y suceden 3 tragedias fuertes. En el mes de Nisan fallece Miriam. En el mes de Ab, Rosh Chodesh Ab, fallece Aarón, 4 meses después que Miriam. Y en el mes de Adar, 7 meses después, fallece Moshe Rabenu. Lloran por Moshe Rabenu 30 días y cruzan el Jordán rumbo a la conquista de Eretz Israel. En el último año se fueron los 3 líderes. Y la Torá nos cuenta la causa por la cual Moshe Rabenu no pudo entrar a la tierra de Israel, por el suceso que le pegó a la piedra en vez de hablarle a la piedra. No voy a entrar mucho en detalle, hay 10 explicaciones en los Rishonim, cuál fue exactamente el pecado de Moshe, no está muy claro, y el Ramban Nachmanides, después de traer varias opiniones, dice finalmente no podemos explicar esto más que según la Kabbalah. Así dice el Ramban. No tenemos una explicación convincente de cuál fue el pecado de Moshe en pegarle a la piedra que no lo deje entrar a Israel, sino según la Kabbalah, así dice el Ramban, en el Ramban Nachmanides en esta perasha. Y Aarón HaKohen se ve que también, como era socio de Moshe y estaban juntos en el incidente, se ve que también fue castigado, así dice la Torah, por ser que ustedes dos no santificaron mi nombre en las aguas Memeribá, por eso no van a entrar a la tierra de Israel. En 4 lugares la Torah menciona que la causa que no entran a la tierra de Israel, cuando Hashem le dijo a Aarón HaKohen, sube al monte porque no me santificaron. Cuando le dijo a Moshe Rabenu, sube al monte porque no me santificaron. 4 lugares la Torah menciona que Aarón y Moshe no entraron a la tierra de Israel por no haber cumplido con la palabra de Hashem. Como dije antes, el pecado exactamente no se conoce bien, hay varias opiniones que todas tienen enseñanzas. Sin embargo, Ramban no se conformó con ninguna y dijo que es al pie a Kabbalah por qué Moshe Rabenu y Aarón no pudieron entrar a Israel. Pero la pregunta que sobresale, por primera vez se me ocurrió analizarla este año, es ¿y qué pasó con Miriam? Miriam, ¿por qué no entró a la tierra de Israel? Por la Lashon Hará no dice, ¿no? Y la Lashon ya fue castigada con lepra. ¿Por qué Miriam no entra a la tierra de Israel? No dice ni un motivo. Dice, murió Miriam, batamos cha Miriam. Cuando va a morir Aarón, Hashem lo dice, vas a morir por no haber santificado mi nombre. Cuando va a morir Moshe, vas a morir por no haber santificado. Cuando muere Miriam, dice, murió Miriam. Entonces, ¿qué dice la gente? Pues era viejita. ¿A qué edad murió Miriam? 125. Y Aarón 123 y Moshe 120. Pero la pregunta es si es por viejita, entonces también Aarón era viejo. Aparte podía morir un año después o un año antes. ¿Qué pasó acá con el fallecimiento de Miriam, que fue en esa fecha, en esa época? Si es por ancianidad, no pasaba nada que viva un año más y que pise la tierra de Israel, la tierra de todas las mujeres. Ustedes saben que todas las mujeres sí entraron a la tierra. Los hombres no entraron, pero las mujeres sí, porque ellas no participaron ni en el becerro de oro ni en el pecado de los espías. Entonces Miriam también era mujer y seguramente no participó en ninguno de los pecados. ¿Por qué no pudo tener el zehut de pisar la tierra santa? Había 3 líderes que tuvo el pueblo de Israel: Moshe, Aarón y Miriam. Los 3 fueron los líderes, como dice la Gemara. Bendito Dios que le dio la Torá al pueblo triple por medio de los 3 líderes, Moshe, Aarón y Miriam. Entonces, ¿por qué Miriam no? Esa pregunta por primera vez la analizamos la semana pasada con mis hermanos en una reunión que tuvimos para otras cosas y salió el tema, ¿qué vas a hablar en Shabbat? ¿Qué vas a hablar en Shabbat? La muerte de Miriam. ¿Qué pasó con Miriam? ¿Por qué Miriam no entró a Eretz Israel? Y vamos a intentar de decir una respuesta. Probablemente haya otra respuesta mejor que las que yo les voy a decir hoy, pero el mensaje, no hay un mensaje mejor.
Respuesta puede haber otra, pero mensaje, ese es impresionante, el musar que vamos a estudiar y aprender hoy. El Talmud, la Gemara en Masejet Ta'anit, que es el Daf Yomi de este mes, es estrella mundial, la hoja mundial, habla de ayunos que se hacen cuando hay situaciones difíciles. En la hoja Tet, en la hoja 9, dice así: Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yosef hijo de Rabbi Yehuda dice: Shelosha Parnasim Tovim Amdule Israel, 3 líderes buenos tuvo el pueblo de Israel. Eluhen, estos son Moshe, Aarón y Miriam. Seguramente es en el orden de importancia, no de edad. La edad era Miriam, Aarón y Moshe. Moshe, Aarón y Miriam. De Gimel Matanot Tobot Nitnu al Yadam, 3 regalos preciosos Hashem entregó por medio de esos 3. De Eluhen, estos son Be'er, Anan, Uman. Aquí fue al revés. Aquí no fue en el orden de importancia. Hay que ver por qué. Primero dijo Moshe, Aarón y Miriam, y luego dijo el manantial de agua que los acompañó 40 años en el desierto, el Anán, las nubes protectoras que por ellas celebramos Sukkot, Uman, y el pan que les caía todos los días. Be'er Bizhut Miriam, el manantial de agua por Zehut de Miriam. Amud Anán, las nubes protectoras Bizhut Aarón, por mérito de Aarón. Man Bizhut Moshe, el man por Zehut de Moshe. En esta perashá que nos cuenta la Torá, de la muerte de Miriam, inmediatamente se interrumpió el agua. Luego falleció Aarón, inmediatamente se quitaron las nubes y vino el enemigo a pelear con ellos. Meta Miriam, falleció Miriam, Nistaleka Be'er, se retiró, desapareció el manantial de agua. Shenemar, como dice en la perashá que leímos, Batamo Cha Miriam, falleció allí Miriam, Velo Ayamaim Laeda, inmediatamente no había agua para el pueblo. Vehazra Bizhut Shenehem, regresó el agua por Zehut de Moshe y de Aarón. Si el año siguiente, desde que murió Miriam hasta que entraron a Israel, pasó un año más, que se murieron de sed, el pozo de agua regresó por Zehut de Moshe y de Aarón. Falleció Aarón, Nistaleku Ananekabot, se retiraron las nubes protectoras, Shenemar, Vaishma Kenani, Melech Harad, como cuenta la perashá, que se enteró el enemigo Kenani. ¿Cómo se enteró que murió Aarón? Se enteró porque vio que estaban expuestos, antes no se veían, estaban cubiertos, y ahora están expuestos, y él pensó que ya podía pelear contra ellos, y estuvieron en peligro. Fue una guerra peligrosa que estuvieron por perderla, finalmente la ganaron, ¿sí? Y entonces se quitaron las nubes. Hazru Shenehem Bizhut Moshe. Al otro día que falleció Aarón, volvió a regresar la nube y el agua por Zehut de Moshe. Quiere decir, desde Rosh Chodesh Av hasta que falleció Moshe el 7 de Adar, tanto las nubes como el agua como el pan, Bizhut Moshe. Met Moshe, falleció Moshe el 7 de Adar, Nistaleku Kulam, desaparecieron las 3 cosas, el pan, el agua y la nube protectora. Shenemar, como dice el pasuk en el profeta, Bajid et Sheloshet Aroim Beyerach Echad, desaparecieron los 3 pastores en un solo mes. En el mismo mes fallecieron los 3. Pregunta la Gemara, ¿acaso los 3 fallecieron el mismo mes? Való Miriam Meta Benisan, de Aarón Be'av u Moshe Be'adar. Si Miriam falleció en Nisan, Aarón en Av y Moshe en Adar, como dice el pasuk, que Hashem quitó a los 3 líderes en un solo mes. Ela Melamed, Shenitbatlu Gimel Matanot Tobot, Shenitnu al Yadam, Nistalku Kulam, Beyerach Echad. Vemos que al desaparecer las 3 cosas que durante 40 años venían gracias a los 3 líderes, se considera como si fuera que fallecieron los líderes en un mes. Cuando falleció Moshe, se sintió como que falleció Moshe, Aarón y Miriam. ¿Por qué? Porque las 3 cosas que venían por los 3 desaparecieron
en el mismo mes. ¿Está bien? Así está aquí en la Gemara. La pregunta que resalta es si Moshe Rabenu podía cubrir la necesidad de agua y las nubes protectoras, ¿por qué tenían que venir por Miriam y por Aarón? ¿Entendieron la pregunta? Si Moshe Rabenu solo pudo jalar 6 meses, 7 meses, desde que falleció Aarón hasta que falleció Moshe, habían las 3 cosas gracias a Moshe. Quiere decir que Moshe era meritorio suficiente para cargar con las 3 cosas. Entonces, si tenía el mérito para las 3 cosas, ¿por qué tenías que darlo por zehut de Aarón y por zehut de Miriam? ¿Sí? Unos pueden decir, bueno, para repartir el zehut entre los 3, puede ser una buena respuesta. Puede ser una buena respuesta. Puede ser una segunda respuesta lo que dice la Morá. La Morá quiere decir, Moshe Rabenu podía soportar el mérito, pero tenía por 7 meses nada más. Pero aguantarlo 40 años no podía. Moshe necesitaba la ayuda de Miriam y la ayuda de Aarón. También puede ser una segunda respuesta. Vamos a decir una tercera respuesta con una historia del Daf Yomi de hoy que dimos la clase hoy en la mañana. Recomiendo mucho el que puede bajarla de internet, la de ayer y la de hoy, la hoja 20 y la hoja 21 de Masejet Ta'anit. Están espectaculares, con muchísimas enseñanzas. La Gemara cuenta un maaser en la hoja 21, columna 2. Dice la Gemara que columna 2 en el renglón Masejet Ta'anit, www.shemtov.org, Masejet Ta'anit, ahí dice Daf Yomi, novedad de Shem Tov, hacen clic y te manda el Daf Yomi. Masejet Ta'anit, eligen la hoja 21 que es la de hoy, y dice, cuenta la Gemara así, Beshivebute de Rav, dice en Sura, un lugar que se llama Sura, no es Siria. Sura es una ciudad en Babel, en Irak. Hay una ciudad hasta hoy en día que se llama Sura, no Suria, Sura. En Sura había una epidemia barminal y moría gente, como una influenza, y morían todos los días gente, a nivel que había que hacer ayuno. Por eso está relacionado con, había que hacer un ayuno comunitario para frenar la gezerá. En todo Sura había peste y moría gente, pero en una colonia, en la colonia donde vivía un jajam que se llamaba Rav, lo abad de Bata, ahí no llegaba la influenza. Todo alrededor estaba la influenza, menos en esa colonia. Es muy raro. Cuando fue la influenza aquí en México, ¿sí? No puedo decir en Tecamachalco no, o en Polanco no. Es algo, si es de México. Entonces en toda la ciudad había peste, menos en la colonia de Rav. Sabrumina, la gente pensaron, Mishum Zehute de Rav, que esto es por Zehut del Jajam, que protege a la ciudad. El Jajam Rav, que era un Rav muy grande, él está protegiendo a la ciudad. De Nafish tenía muchos Zehut, era un Jajam grande. Ithazel Helma, vinieron en sueño con los dirigentes comunitarios y le dijeron, Rab de Nafish Zehut Etuba, Hamilta Zutrale. Rab, que es un jajam tan grande, proteger a la ciudad de una epidemia es algo pequeño para él. La ciudad está protegida no por Rab. Le queda poco. Proteger a la colonia, eso es demasiado. Es como uno que tiene un problema de 1,000 pesos y tiene un contacto con el presidente. Va a ir a molestar al presidente para 1,000 pesos. La gente de contactos no molestan a los contactos fuertes más que para cosas fuertes. Si tienes un problema del predial y quieres un descuento, no vas a molestar a un contacto que tienes con los pinos. Entonces dice, Rab es demasiado zehut para utilizarlo para proteger a la ciudad. Sino porque está protegida la ciudad, porque había un hombre en esa ciudad que tenía una pala y un pico que lo usaba para prestar de Gemilut Hasadim cuando había que enterrar a alguien y no había con qué. Él tenía Gemach de taladros, Gemach de pala, Gemilut Hasadim para prestar gratis. Auga Abra de Shair Mara Bezavid Alekvura. ¿Está bien? Bedrokrat, otra ciudad que se llamaba Drokrat. Todo esto lo estudiamos hoy en el Daf Yomi, lo pueden escuchar, lo grabamos en la clase de hoy en la mañana. En Dokrat Abad de Lecta había una enfermedad de calentura, Daleket.
Daleket es calentura, fiebre es infección con calentura. Daleket, Lashon Dolek. Y la gente Balminán se moría de esa fiebre, una fiebre amarilla, una fiebre muy difícil. Y en el barrio de Rabuná, que estaba dentro de esa ciudad, nadie tenía la infección, nadie tenía fiebre. Entonces toda la gente pensó por el Zehut de Rabuná, que él tenía mucho Zehut. Otra vez vinieron en sueño y le dijeron, esto le queda chico a Rabuná. Este Zehut, el Zehut de Rabuná es demasiado grande para utilizarlo, para proteger la colonia. Si no, ¿sabes por qué razón en este barrio no entra la influenza, no entra la infección, la calentura y la gente no se muere? Porque había una mujer en esa colonia que se dedicaba a encender el horno público. Antes se usaban hornos públicos, no había horno en cada casa, había un horno comunal y la gente traía su masa y horneaba ahí su pan, su lahmajin, sus cosas, y esta señora era la primera en ir a encender el horno y ponía leña para todo el día. Era Gemilut Hasadim de leña. Tener el horno caliente lo hacía de manera voluntaria y le prestaba a todas las vecinas el horno. Por Zehut de ella no entra aquí, ya que hacía mitzvah con calentura, no le entraba ahí a la calentura. A esa ciudad no entraba la calentura. Y el otra persona que hacía mitzvah con la pala y pico para enterrar muertos, no entraba la epidemia, no moría gente ahí. Vemos la fuerza que tiene Gemilut Hasadim, y de ahí salió el concepto, de ahí aprendieron en Eretz Israel que casi no, en las ciudades religiosas, no hay casi un edificio que no haya un departamento que tenga algo para prestar. Escuchen lo que digo, no hay un edificio en Israel, en la parte religiosa de Israel, que no haya en todo el edificio un departamento que tengan algo para prestar, o medicinas para medianoche cuando las farmacias están cerradas, o taladros, o mesas y sillas para una fiesta que vas a hacer en tu casa, o qué más, chupones, más de chupones, o para prestar dinero, o para calentadores para el frío, estos para oxígeno, gemaj de todo, gemaj de los trazadim. Eso protege al edificio. Eso protege al edificio, la que lo aprende aquí esta Gemara. Pero de todos modos, hay un tema que me llamó a mí la atención hoy, ¿sí? Vemos de acá que cuando puedes usar un contacto más bajo, no hay que usar un contacto tan alto. Ahí está que Ra podía proteger a la ciudad, pero no lo usaron ese contacto, lo dejaron para un ataque nuclear, la protección de Ra. Para proteger de una epidemia, usa el Gemilut Hasadim, al mag de esa señora o al mag de ese hombre. Vemos aquí esto. Entonces, probablemente podemos decir que mientras no se necesitaba usar el contacto de Moshe Rabbeinu, usa el de Miriam, usa el de Aarón, para que ya caiga el pan todos los días, se necesitaba el contacto de Moshe Rabbeinu. Así se puede dar una tercera respuesta. ¿Por qué los 40 años el agua venía por Miriam y la nube por Aarón y el pan por Moshe? Si Moshe solito podía, porque Moshe era el contacto más alto que tiene el pueblo de Israel, y los contactos fuertes hay que guardarlos como última alternativa. ¿Está bien? Esa puede ser una tercera respuesta. Y la cuarta respuesta, que es la que más me gustó, dice, no, en realidad algo parecido. La Morá Miriam dijo en Ciudad Shelishit en Shabbat, algo que no lo entendí mucho. Dígalo, Morá, aquí está enfocada a la Morá Miriam. ¿Por qué el agua por la mujer? A ver, explíquelo, a ver. Es suyo el pirush. ¿Cómo? ¿Qué? Se me ocurrió que la mujer, que la función de la mujer en el judaísmo es vital. El agua es vida. Bueno, ok, por alguna razón el agua podía venir por Miriam y las nubes por Aarón, no por Moshe, ¿sí? Pero dice el Maral Mipral, una vez que Miriam bajó el milagro del agua al mundo, Moshe lo puede continuar. Moshe no lo puede bajar, pero lo puede continuar. Igual, Moshe no podía traer las nubes, solamente Aarón. Una vez que Aarón las trajo, Moshe las podía conservar. Entonces, eso es un mensaje que puede ser interesante, porque así se entiende, que las aguas por Miriam, las nubes por Aarón. ¿Cómo al final todo por Moshe? Una vez que Miriam trajo el milagro al mundo del agua y Aarón trajo el milagro al mundo de las nubes, Moshe Rabbeinu lo podía continuar y prolongar por 6 meses más o por 8 meses. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Okay. La pregunta fuerte que viene aquí, este es el tema principal de la charla, es
Ok, estamos diciendo, sea la explicación que fuere, ya sea que Moshe puede cubrir las 3 necesidades, o ya sea que Moshe las puede prolongar, sea la explicación. ¿Por qué cuando fallece Miriam se interrumpe el agua? Y vienen los problemas de la queja del pueblo, y tienen que pegar a la piedra y todo. ¿Por qué no inmediatamente, si tú tienes una banda ancha, hablando del lenguaje moderno, yo tengo aquí en Marcela, tengo banda ancha de infinitum de 5 GB, de navegación a 5 GB, y tengo una banda ancha de Axtel que es de 2 GB. Entonces usamos la más veloz, que es la de infinitum, porque para no perder tiempo en bajar archivos, en subir archivos, usamos la más veloz. Entonces, ¿para qué tengo las dos? Bueno, las tengo porque me las dan gratis, ¿sí? Axtel me la da con la línea telefónica. Pero ¿para qué las tengo conectadas? Porque si me falla infinitum, inmediatamente entra al Axtel. Si estoy yo subiendo un archivo y por alguna razón se cortó la señal de infinitum, entra al Axtel. Está buena la pregunta. Entonces nosotros tenemos una banda ancha que se llama Miriam y tenemos Moshe Rabenu que se fue el agua de Miriam, inmediatamente que siga el agua por Moshe, se fue la nube de Aarón, inmediatamente si está Moshe está vivo. ¿Por qué tuvo que ser la situación que se va el agua, se queja el pueblo, vienen los problemas, se van las nubes, viene el enemigo? ¿Entendieron la pregunta? Esa es la pregunta que tenemos que explicar hoy. Y la respuesta, Rabotá, es una respuesta espectacular. Espectacular. Cuando Jacob vino, llegó a Mitzrayim. Mitzrayim estaba en los 7 años de hambre, las 7 vacas flacas. ¿En qué año llegó Jacob? En el segundo. Kizesh Natai Maraab Bekereb Haaretz. Ya habían pasado 2 años de las vacas flacas. Habían pasado 7 de la gorda y 2 de las flacas. Llega Jacob a Egipto, pisa el suelo egipcio y se acabaron las vacas flacas. Desbordan Nilos, empieza a irrigar toda la ciudad y se acabó la historia del hambre. ¿Y qué pasa con el sueño de Yosef? De Paró. Paró soñó 7. Hay más loco, si volvió o no volvió, en algún momento se cumplió. Pero tenían que ser 7 años de vacas flacas. Si es verdad, está decretado 7 años de hambre, pero llega un tzadik y el hambre se acabó. Pisó suelo egipcio, el hambre se acabó. Pregunta Jajamalech. Abraham vino, hubo hambre en la tierra, se tuvo que ir a Egipto porque no tenía para comer. Y no dice la Torah que se quitó el hambre. No se quitó el hambre. Es más, Abraham estaba no se quitó el hambre. ¿Cómo puede ser? Abraham vino, era grande como Jacob, seguro que sí. Quizá más que Jacob. Maguen Abraham, no decimos Maguen Jacob. Entonces, ¿cómo puede ser que Abraham vino, no pudo quitar el hambre que había en Mitzrayim, en la Perashá Lech Lechá? Segunda pregunta, Jacob vino en Kenan mismo, ¿no sufrió hambre? Claro que sí. ¿Por qué mandó a sus hijos? Esa fue la primera vez. La segunda era que Vaika Asher Kirul Lejoet Ashever Ashereviu, como dijo Yehudá, déjalo al viejito que le falte la comida y va a aceptar mandar a Binyamin. Si no, nunca lo hubiera mandado a Binyamin. La primera vez es por Titraú, pero la segunda era porque ya no había lo que comer. ¿Cómo no es el tzadik que protege a toda la ciudad? ¿Por qué Jacob no quitó el hambre de Eretz Kenan? Rabotai, qué espectacular, qué espectacular, espectacular. Espectacular. Los tzadikim pueden proteger a la ciudad solamente cuando la gente los valora, cuando la gente los aprecia, cuando la gente los respeta, cuando la gente sabe la importancia de la presencia de un tzadik, entonces el tzadik protege. Pero cuando la gente dice, ¿qué hacen esos barbones ahí calentando las sillas? ¿Qué hacen esos abrijim que vayan a trabajar, que hagan algo productivo? Olvídate de la protección. No hay protección. Cuando Jacob vino, salió, Vayetze Jacob y Beer Shaba, salió Jacob para ir a buscar novia, dice el pasuk, Vayetze Jacob, y salió Jacob de Beer Shaba. Trae Rashi, ¿por qué dice la Torah y salió Jacob?
Cuando el tzadik está en la ciudad, él es la luz, él es el brillo, él es la protección, él es todo. El tzadik se va de la ciudad, se retiró el brillo, se retiró la luz. Paná orá, paná zivá, paná dará. Preguntan, ¿y por qué cuando Abraham salió no dice nada? Pero cuando Isaac salió, no había quien lo valore. Cuando Jacob salió a buscar novia, ¿quién se quedó? Se quedó Isaac. Isaac Avinu sintió la falta, dice, falta luz en la ciudad, porque Jacob se fue a buscar novia. Cuando hay quien valora esa luz protege. Pero cuando la gente no la valora, Hashem esconde esa luz y no genera protección. Jacob Avinu, cuando llegó a Mitzrayim, qué bienvenida le hicieron. ¿Cómo? Salió a recibirlo. ¿Quién salió a recibir a Jacob? El faraón. El faraón es más que Obama hoy en día. El mero faraón, el rey de Egipto, con el virrey, con todo el parlamento egipcio y millones de habitantes egipcios, Goim, salieron a recibir al papá de Yosef, a Jacob. El kabod, el honor que se le hizo a Jacob en aquella época no hubo en la historia. El kabod a Torah. ¿A quién están saliendo a recibir? ¿A quién? A un viejo de 140 años, 130 años, anciano, avejentado. No era ni político, ni multimillonario, que era tzadik. Era un tzadik. Le hicieron tanto honor al tzadik, desbordó el río Nilos y se acabó el hambre. Cuando Abraham vino y llegó a Egipto, ¿quién salió a recibirlo? La aduana. ¿Sí? Y le secuestraron a su mujer. Dijo, está guapa para el faraón. Eso es cabod a un tzadik. Lo único que les interesó, está guapa su mujer para el prestado. Oye, está llegando Abraham Avinu, el líder, el hombre, el monoteísta, el hombre que está cambiando al mundo. Sí, pero nadie lo valora. Nadie lo valora, sigue el hambre. No hay protección. Jacob estaba en Canaán, estaba el hambre seguía. ¿Por qué? No hubo cabod a Torah en Canaán, no cuenta la Torah que hubo respeto a Jacob en Canaán. Cuando fue a Egipto, todo el mundo salió a recibirlo. Por eso cuando llega un tzadik, como fue acá cuando llegó el Rav Steinman, ¿sí? El Rav Steinman, cuando llegó, fuimos al aeropuerto, a Toluca a recibirlo, vino un avión privado. Me acuerdo que una persona de los organizadores gritaba y decía, por favor no se acerquen al jajam, porque si soplan se cae. Está tan flaquito, pesa 50 kilos. ¿Sí? Dice, si soplan, si lo tocan se cae. ¿Sí? Es muy frágil, viejito de 90 y pico de años. Y fuimos a Banamex a darle honor. Fue uno de los eventos más impresionantes que tuvo la comunidad en los últimos 30, 40 años. Entonces, si para ti es importante la recibida de un tzadik, él te puede proteger, él te puede dar verajá. Pero si no lo valoras, no te da verajá. El pueblo de Israel tenían 40 años tomando agua por Zehut de Miriam. Probablemente la primera generación de los que salieron de Egipto sí valoraban. ¿Por qué? Porque ellos también pasaron sed. Cuando salieron de Mitzrayim hubo un tiempo que faltó agua. Pero estos que nacieron, esta nueva generación, que nacieron en el desierto, ellos nunca vieron que faltaba el agua. Para ellos que el agua camina con ellos todo el tiempo es lo más natural. Y que las nubes lo acompañan, nacieron con eso. Entonces, si la persona quiere continuar, que los tzadikim lo protejan, tiene que saber por quién viene la verajá. Si muere Miriam y el agua sigue, se va una señal y viene la otra inmediato, no están valorando porque tuvo que escasear el agua y de repente dijeron, entonces quiere decir que todo el agua que teníamos 38 años era por la tzadeke, ahora pueden regresar las aguas por Zehut de Moshe y Aarón. Fallece Aarón, si las nubes siguen automático por Moshe, no lo valoran, no merecen la protección, tiene que desaparecer la nube. Y entonces se pusieron todos a llorar. ¿Por qué murió Aarón? Se nos quitó la protección, ahora mereces que Moshe Rabbeinu te proteja. Esa idea de llorar cuando fallece un tzadik, uno dice que si ya estaba viejito, ¿qué querías cuando falleció Rav Shach? Dijeron, ¿qué querías? ¿Cuánto quieres que iba? Tenía 103 años el Rav Shach. El Rav Ovadia Yosef también. Dice, bueno, ¿qué estás llorando? Ya está viejo. No. ¿Sabes por qué estoy llorando?
para poder obtener protección de los tzadikim que quedan. Porque si uno pasa desapercibido el fallecimiento de un tzadik, quiere decir que no reconoce que tanta protección le da, entonces los tzadikim que quedan vivos no te pueden proteger. La oportunidad del fallecimiento de los tzadikim te da a reflexionar qué tanta protección ellos te daban y eso hace que los tzadikim que quedan vivos te puedan seguir protegiendo, que puedan cubrir la falta del tzadik que falleció, como fue el caso de Miriam, Aarón y Moshe. Ese es el mensaje espectacular. Rabotai, probablemente, no estoy seguro que es la respuesta acertada. Si alguien pregunta, ¿por qué murió Moshe? Porque le pegó a la piedra. ¿Por qué murió Aarón y no entró a Eretz Israel? Porque estuvo al lado de Moshe cuando le pegó a la piedra. ¿Y por qué murió Miriam? Para inyectar en el pueblo de Israel qué protección dan los tzadikim al pueblo. Con eso que entren a la tierra de Israel. Si el pueblo de Israel no sienten la protección que le dan los tzadikim, no pueden subsistir. No pueden subsistir. Entonces el fallecimiento de Miriam probablemente, porque no encontramos otra causa que la Torah diga por qué murió Miriam y no entró a Israel, para que se quiten las aguas, que digan, entonces por Zehut de esta tzadek que teníamos agua 38 años. ¿Cuánto hay que valorar cuando vemos una tzadek? Cuando ves a una de falda larga y de mascada así, y muy hased, y muy... Sí, y a alguien Barmina le hace sentir de feo y le dices, muy sangrona, mira como esto, ya no te puede proteger. Pues tú dices, es admirable, ojalá haya muchas como él, empieza a admirar, entonces mereces que los que son tzadikim te protejan la ciudad. Y ese es el musar, uno de los musar espectaculares que tenemos que aprender de esta historia de la Torah en la Perashá Jukah del fallecimiento de Miriam, Aarón y Moshe, y la historia que contamos antes, que hubo una epidemia en una ciudad y en una colonia no se moría nadie, pensaron que era por el Zehut de Rab y le vinieron en sueño y dijeron no es por el Zehut de Rab. ¿Qué explicaciones dije yo antes? Que es demasiado contacto fuerte para usarlo para cosas pequeñas. Esa explicación está buena, pero hay otra explicación que acabo de estudiar antes de venir a la clase. No me acuerdo el nombre de quién. Déjame ver, aquí lo apunté, sí. El Ben Ish Chai dice que en el sueño le dijeron a los líderes de la colonia, si fuera por el Zehut de Rab, no se protegería la colonia, se protegería toda la ciudad. No podía morir ni una persona en toda la ciudad. Si tú crees que la protección de la colonia era por Rab, el Zehut de Rab es tan grande que podía proteger a toda la ciudad. Dice no, por el Zehut de Rab no se está frenando la epidemia, está frenando por esa señora que presta el horno y por el otro señor que presta la pala. ¿Y por qué el Zehut de Rab no protege? Dice el Ben Ish Chai, porque la gente no lo quería a Rab. La gente no lo valoraban porque Rab era muy regañón. Rab hablaba muy duro. No era de los jajamim que hablan bonito, era de los jajamim que regañan. Y como la gente no lo quería y no lo valoraba, decían, otra vez nos va a regañar, otra vez nos va a decir. Entonces el Zehut de Rab no los podía proteger, tenían que protegerlo el Gmach de la señora que encendía el horno y el Gmach del otro, y protegía nada más la colonia, no podía proteger a toda la ciudad. Así trae el Ben Ish Chai, es un hidush muy grande. Que por eso vinieron en sueño a decirle, no vayan a creer que la colonia está protegida por el Jajam, porque si fuera por el Jajam, protege a toda la ciudad. Al Jajamín que puede proteger a todo el mundo de que no venga una guerra, de que no venga una epidemia, que no venga un terremoto, que no haya un tsunami. Ay, ¿por qué no? Porque la gente no los valora. Cuando la gente empieza a preguntar ¿por qué los Bajurei Shiva no van al ejército? ¿Por qué se necesitan tantos Bajurei Shiva que estudien? Mejor que hagan materia, mejor que hagan universidad, mejor que esto. Entonces, ¿saben qué sucede? Que esos Talmidei Jajamim ya no pueden proteger a la ciudad como protegían antes. La protección viene según la valoración. Ese es el mensaje de la muerte de Miriam. ¿Por qué murió Miriam? Para que los Yehudim hagan conciencia gracias a quien están viviendo, y eso les da el mérito que Aarón los pueda seguir protegiendo y que Moshe Rabbeinu los pueda seguir protegiendo. Y después de Moshe, Yoshua.
pero ustedes tienen que valorar, que saber gracias a quién están subsistiendo. Si las aguas hubieran continuado, murió Miriam, continúan por Aarón y Moshe, y muere Aarón y sigue todo por Moshe, el pueblo diría, pues, qué bueno, tenemos agua, y no supieran gracias a quién, y al no valorarlo no lo merece. Es un mensaje espectacular. Rabotai, la Gemara cuenta en el Daf Yomi. Con esto vamos a dar por concluida la parte de hoy. Quiero dedicar estas palabras, se me olvidó, lo iba a decir al principio, en estos momentos están haciendo un herey en Polanco a un jajam que fue mi maestro de chiquito en Argentina, Jajam Mordejai Yazdi, el suegro de Jajam Yossi Tawil. Él estuvo 40 años enseñando Torah en Argentina, y hace un mes que estuve allá me senté al lado de él a la hora de Minjay Arvit, ¿sí? Un jajam muy matmid, dedicado al estudio de Torah día y noche, daba musar muy bonito y era muy crítico también. Dije unas palabras ahí en Argentina entre Minjay Arvit, y cuando terminé me dice, todo lo que dijiste no hay nada nuevo, me dices, todo es lo que está escrito en la Gemara. Algo así me dijo, estaba un poquito ya mal, tenía un poco de demencia últimamente, sí, pero era muy crítico en el sentido positivo de motivar a los alumnos a que sean creativos, que saquen Hidushim, que digan cosas nuevas. Falleció el viernes pasado de un paro cerebral, creo, o de un infarto cerebral, y están haciéndole ley ahora en Polanco. Yo tenía que estar ahí, pero porque tengo esta conferencia no puedo asistir, y dedico esta conferencia a Leilui Nishmato Mordejai Yazdi Ben. Fíjate ahí en la entrada, ahí creo que dice en la entrada el anuncio para decir. Rabotai, ya que estamos hablando de la protección que daban los tzadikim, y que cuando fallecen ellos es el momento que uno debe de concientizarse y reforzar la idea de la protección que brindan los tzadikim, es el momento para hacerlo en el mes de Tammuz y el mes de Av, que tanta necesidad tenemos de protección a raíz de 2 meses difíciles que tiene. ¿Cómo me puedo proteger? Haciendo mitzvot, absteniéndome de hacer averot, sí, es verdad, haciendo gesed, pero también utilizando la protección ya existente. Baruch Hashem, en nuestra generación, la Gemara dice que en cada generación hay por lo menos 30 tzadikim de la categoría de Abraham Avinu. 30. De Abraham, Ayó y Yeh, la palabra Yeh suma 30. Abraham fue y será. Hoy en el planeta, hoy, en la tierra, hay 30 personas de nivel de Abraham Avinu. 30 tzadikim como Abraham, pues protegen al mundo entero. Falta que la gente los valore. Cuando tú valoras el gesed de Abraham Avinu, la humildad de Abraham Avinu, el tipo de vida que llevaba Abraham Avinu, cuando tú lo valoras, mereces que los tzadikim de Abraham Avinu te protejan. Eso es lo que tenemos que reforzarnos en estos días difíciles. La Gemara cuenta un maaseh en el Daf Yomi de la hoja de ayer, hoja 20, columna 2. Cuenta así, que había un muro que estaba cuarteado, rajado, en el camino, en la calle. Los dos, ¿no dice? Ok, Los dos, había 2 jajamim en la ciudad, se llamaban Rabbi y Shemuel, eran jóvenes, abrejim jóvenes. Siempre que pasaban en la calle al lado de ese muro se cruzaban enfrente, porque sabían que hay peligro que se pueda caer en cualquier momento. La Mishnah ya habla que cuando se desmoronan construcciones es causa para decretar ayuno comunal, siempre que no sea por causas arquitectónicas. Si se desmoronan edificios o casas sin causas arquitectónicas, es una simán que hay que hacer teshuva. Pero si está el muro cuarteado, pues hay que derribarlo. Entonces había un muro que estaba cuarteado y Rabbi y Shemuel se cuidaban de no pasar por ahí al lado, se cruzaban enfrente. Una vez estaban caminando Rabbi y Shemuel y estaban con ellos un jajam que se llama Rabadá Barabá, un jajam grande, Rabadá Barabá. Y Rab le dijo a Shemuel, vamos a cruzarnos enfrente, está el muro. Dice, no, con este jajam al lado, perdón, tenía 13 años el muro cuarteado y no se caía. Igual Rabbi y Shemuel siempre se cruzaban enfrente. No decían, no, pues nunca ha pasado nada, yo no me meto en sacaná, aunque nunca haya pasado nada. Sin embargo, cuando estuvieron con este jajam Rabadá Barabá, dijeron, no vamos a molestar al jajam a cruzar enfrente. Con este jajam grande no se puede caer el muro, y pasaron por ahí. Así cuenta aquí la Gemara. Entonces, ¿qué pasó? Rabuna
Rabuna, otro jajam, tenía una bodega de vinos, como cuenta la Gemara en Berajot. Su riqueza estaba almacenada en vino añejo. Ahí está. Pero el problema es que la bodega estaba ya agrietada, ya había grietas, y él quería contratar gente para desalojar la bodega, pero nadie se atrevía. Nadie se atrevía, decía, no, yo ahí no me meto, pero en cualquier momento se viene abajo la construcción y no quiero quedar sepultado. ¿Qué hago con el vino? Que él quería trasladar el vino de esa bodega a otra bodega más segura. Entonces no sabía qué hacer. Un día que se enteró que llegó este jajam, Rabadá Barabá, ¿sí?, lo invitó a que le dé verajá a su bodega. Dijo, jajam, ¿me puede venir a dar verajá a la bodega? Dijo, bueno, con mucho gusto, te voy a dar un donativo. Mishe veraj entró a la bodega, ¿sí?, y empezó a decir un teilim ahí para darle verajá a la bodega de Rabuna. Él ya había contratado a los trabajadores. Dijo, mientras yo estoy adentro con el jajam, ustedes vacíen todo. Y se puso a platicar con el jajam de Divrei Torah 3-4 horas. Después de 3-4 horas alcanzaron a vaciar toda la bodega. Salen los dos y se derrumba la bodega. Se enteró el jajam de la trampa que le hizo y se enojó. Se enojó y se llamaba Ikpat. ¿Por qué se enojó? Porque dice que Ada amar Rabbi Anai, por lo que dijo Rabbi Anai, Leolam ale amod adam bimkon sakanam, que la persona no debe de meterse en un lugar peligroso, Veyomar osim lines, y que diga, Dios me va a hacer un milagro y me va a proteger. ¿Por qué? Shema enosim lonas, quizá no te hagan el milagro, y si va a mirar le pasa algo, te lo van a reclamar a ti, te consideras suicida. Si una persona se metió en peligro confiando en que Dios le va a hacer un milagro y no se lo hicieron, cuando llega al cielo lo van a acusar de suicida. Y si le hacen el milagro, como este caso, y se salva, Menakim lo misejuyotav, le descuentan de Olama Bank. Olama Bank. Nosotros tenemos una cuenta gigante en Olama Bank, y la única forma de que te descuenten de ahí es cuando te hacen un milagro. Cuando la gente da dinero, no te descuentan cosas materiales, no pueden pagar cosas espirituales, pero cosas sobrenaturales, un milagro sobrenatural, te lo descuentan de Olam Haba. ¿De dónde lo aprende? ¿Dónde lo aprende de Jacob Avinu? Que dijo, Katonti Mikola Hasadimu Mikola Emet. Jacob, cuando iba a enfrentar a su hermano Esaú, estaba preocupado. ¿Por qué estaba preocupado? Dijo, quizá mi cuenta está vacía de tantos milagros que Hashem me hizo con mi suegro, 21 años. Quizá yo no tengo crédito y no sé con qué voy a ir a enfrentar a esa Katonti, me empequeñecí. Entonces le dijo a Rabadá, me metiste en un lugar peligroso, ya sé que no nos pasó nada, pero quién sabe cómo está nuestra cuenta ahí arriba. Por eso se enojó el jajam Rabadá Barabá. Y el otro jajam que lo hizo, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? No, pero no dice que no se debe hacer algo de peligro, porque pues te lo van a descontar. Un hidush muy grande, lo vi, le dice el Maharal, o el Ben Ishai también. Dice, él sostiene que el que está en momento de peligro y está platicando el Divrei Torah, no le descuentan de la mamá. Si está en un peligro y Hashem lo salva, está en un avión peligroso y Hashem lo salva, le descuentan nada. Pues si está leyendo Teilim o estudiando Torah, la Torah lo protegió, entonces ya no lo descuentan de Olam Haba. Entonces él por eso pensó que con la estrategia de platicar Divrei Torah no le están descontando. Así trae aquí el jajam. Rabotay, de todos modos, Mordejai Ben Zilpa. Rabotay, de todos modos, ¿por qué estoy contando todo esto? Primero que todo, estamos reforzando la idea ¿qué tanta protección pueden dar los tzadikim? La Gemara cuenta más adelante de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu estaba en un lugar, vivía en un lugar que se estaba por caer, y los alumnos de él le rentaron otro departamento porque era peligroso que viva ahí. Entonces iban a hacer la mudanza, primero iban a sacar el jajam y luego la mudanza. Dijo, no, primero hagan la mudanza y luego me quitan a mí, porque mientras yo estoy aquí esto no se cae. Vaciaron todo y luego sacaron el jajam y se cayó la casa. Si lo hubieran sacado primero a él, se hubiera perdido todo el menaje de la casa. La protección, la fuerza de protección que tienen los jajamim es inmensa, con la condición que la sepas valorar. Pero el otro mensaje que quería yo resaltar al final de esta clase, saber
que hay que cuidarse de momentos de peligro y de lugares de peligro. Las vacaciones son momentos de peligro y lugares de peligro. Vacaciones es sinónimo de peligro, porque la gente sale de viaje, hay carreteras, hay aviones, hay albercas, hay playas, hay Benametzarim, hay 3 semanas peligrosas del pueblo de Israel. En Israel, por ejemplo, voy a abrir el libro de Abar Beitó, sin mucho cuidado a partir de ayer, son épocas de víboras. En Israel empiezan a picar las víboras, empiezan a salir de sus nidos en estas épocas. Son épocas de peligro, las vacaciones son épocas de peligro. Y con todo el honor que merecen estos niños que fueron asesinados, por ser que seguro están directo al Olam Abba, pero antes de que sean secuestrados, un yehudí los llevó a Aventón y les dijo: ¿cómo ustedes toman Aventón a estas horas de la noche en este lugar tan peligroso? Y dije: nosotros no tenemos miedo. Y me acuerdo cuando fue luego el secuestro, lo primero que vi en las noticias eran críticas a los muchachos. ¿Por qué tomar aventones si ya se avisó en las escuelas y en todos los lugares que en esos lugares y a esas horas no se debe tomar aventón? Ok, por eso digo, la parte de ellos son Kedoshim y están en Gan Eden. Pero Rabotai, por algo tocó la casualidad que el día que los encontraron es el día de la Gemara que les estoy leyendo, que dice Leolam ale amor Adam bemakom sakana, que el Jaján se enojó porque le metieron en un lugar de peligro, porque le descuentan a la persona de sus pecados de Shem. Si queremos tomar uno de los mensajes de esta tragedia, es que la persona tiene que saber cuidarse en los momentos de peligro y en los lugares de peligro, y si uno por fuerza mayor tiene que hacerlo, tiene que tener amuleto, tiene que tener Shaliach Mitzvah, tiene que tener Tzedakah, tiene que tener Divrei Torah. Dice Rav Zilberstein, si uno está en un avión y siente que se está moviendo demasiado, que agarra el tefilín. Cuando uno agarra el tefilín en la mano le causa protección. Hay que protegerse, hay que proteger. Como Bajorei Shiva, pero Bajorei Shiva son lamentablemente muy aventados. Yo sé porque yo tenía Bajorei Shiva aquí también, y caminaban a las 2 de la mañana por lugares peligrosos, y por eso los tenía yo que mandar a sus casas de regreso a Israel. Les expliqué que no pueden ir a esos lugares a esas horas de la noche, pero son muy aventados. Dice: Dios nos cuida, Dios nos protege. Tenemos que saber como mensaje, seguramente son Kedoshim esos niños, y seguramente van a Olam Abba directo, sin duda, aparte porque tienen menos de 20 años, pero una de las cosas que tenemos que aprender es a cuidarnos de no meter en lugar de peligro. Segunda cosa, estos 2 meses son meses peligrosos y necesitamos doble protección. ¿Cuál es la protección más grande que tenemos? Los tzadikim que hay en la colonia, los abrejim, los que estudian. Todas las escuelas están cerrando, los niños de escuela están saliendo de vacaciones, los únicos que quedan para proteger la ciudad son los abrejim. Los abrejim siguen estudiando hasta Tisha B'Av. Es la última protección que tiene la ciudad. Y a veces es un poco molesto porque la mamá, que es mora, ya tiene vacaciones. Los niños dicen: ¿por qué no los dejan ir a Cuernavaca? Porque el papá es abrej. Bueno, pero ¿por qué los abrejim? Di gracias que tenemos esa protección y cuidadito con quejarte de ella. Y al contrario, en estas semanas que solamente tenemos la protección, hay que apoyar más a los colim, hay que darles de acá, decir: yo me voy de vacaciones, pero ustedes, abrejim, por favor sigan estudiando para que estemos protegidos. Quiero dar un donativo para que estudien para mi protección. Es cuando más tenemos que despertar el sentimiento de la importancia de la protección que brindan los abrejim, los que estudian toda la ciudad. Que Hashem nos siga protegiendo para siempre. Amén.